PM. Un gesto simple y cercano. Ver, mirar, acompañarme. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación que se despliega sin prisa, pero con atención al detalle y al contexto. Esto es BM. Te invito a compartir otra manera de mirar el mundo. Y me pasó cuando tenía que escribir el editorial de la vuelta a la radio, que me conecté con esto de conocer personas que nunca se van de al lado de uno. Entonces le dedico este editorial a esas personas con las que uno vuelve a conversar como si el tiempo no hubiera pasado, porque lo que compartió dejó una huella tan importante que sigue ahí intacta. Hoy en PM voy a darme el gusto, voy a volver a sentarme a charlar con Julio Lunghi Masieri, el creador de A Fuego Fuerte Restaurant, amigo de la casa, y parte de una historia que empezó hace casi una década. Es así porque el tiempo pasa volando y empezó cuando compartimos un programa en el que sus palabras sobre la cocina se volvieron poesía. Y digo poesía en el sentido que más me gusta, cuando una expresión de arte encuentra una forma honesta de decir lo esencial. En aquel entonces, Julio hablaba de Ferrara, Italia, pero no como una postal o como un monumento o como un lugar famoso para ir a pasar unas vacaciones. Ferrara, decía, fue inspiración por su manera de habitar el tiempo. Me encantó esto de habitar el tiempo, por entender la cocina como un acto cotidiano cargado de sentido, algo que se hace sin apuro, con respeto y con verdad. Este espíritu callado, firme, sin estridencias, es el que Julio intenta traducir en cada servicio de A Fuego Fuerte. Yo lo viví, soy testigo desde la primera vez. Y es también el que aparece cuando la conversación deriva, inevitablemente, hacia el viaje, la memoria y la creación. Porque como él mismo dijo aquel día, la cocina, como el viaje, es una forma de mirar el mundo. Y aquí estamos, en ese cruce entre cultura, experiencia y mirada. Eso es BM. Otra manera de mirar el mundo. Y para abrir esta primera edición, este primer recorrido, nada mejor que hacerlo acompañado. Así que este programa es una producción de CQAP Medios. Hoy me acompañan Adriano Robles Villalba y Delfina García del otro lado de la pecera. Desde la oficina está Enzo Santoro. Y como columnista invitada, sumando mirada, criterio y sensibilidad, está con nosotros la abogada y crítica gastronómica Paula Greco. Ahora sí, entramos de lleno en el viaje. Hoy nos acompaña Julio Lunghi Masieri, creador de A Fuego Fuerte Restaurant. Con él vamos a hablar de cocina, de territorio, de memoria, de viaje y de esa forma tan personal y tan honesta de mirar el mundo. Buen día, buenas tardes. Qué lindo tenerte aquí presente. Qué fuerte presentación. Gracias, Analía. Me siento como una persona importantísima y la verdad que te agradezco tanto, me hiciste emocionar con lo que decís, cómo te referís y cómo siempre has transmitido la esencia de la cocina mía, que es lo que yo quiero transmitir con todo mi equipo, con toda mi brigada. Verdaderamente es eso, ¿no? Es viajar, conectar con emociones profundas. Y lo que digo siempre, que por ahí suena un poco presuntuoso y asumo que tal vez lo sea, es que cuando me preguntan ¿qué es lo que vos buscás con tu restaurante, con A Fuego Fuerte? ¿Qué es lo que tratás de transmitir? Digo, no, yo no trato de transmitir nada. Lo que queremos hacer presuntuosamente es acariciar el alma con la comida de cada uno de los comensales que nos visita. A veces lo logramos, otras veces no tanto, pero creo que varias veces nos pasa. Es verdad que es lo que tratás, lo que se intenta hacer siempre, que las personas como vos quieren dirigirse al otro sin decir nada, porque en realidad exacto. Lo que estamos haciendo es lo que habla por nosotros. Entonces me parece fenomenal que lo puedas traducir, porque viste, desde aquella vez que nos vimos por primera vez, nosotros convenimos en algo, esto de las diferentes formas de vivir el arte. Exacto. Y la cocina es una forma de vivir el arte, una forma que compartimos, que nos encanta, que disfrutamos y donde ponemos mucha pasión. Vos en armarlo para el otro y nosotros desde nuestro lugar para disfrutarlo, ¿no? Para dejarnos abandonarnos
al éxtasis de recibir lo que el otro nos cuenta, lo que nos quiere contar con ese plato. Entonces, bueno, siempre se disfrutó, siempre se fue encantadora la forma de disfrutar la cocina con vos en tu casa. Y les digo en su casa porque vamos a hacer como un recordatorio. Dale. Aquella vez hablamos de Ferrara, de Italia, donde vos hablabas de la inspiración que tuviste, porque teníamos que elegir un lugar. ¿Cuál es tu lugar en el mundo en ese momento? ¿Dónde surgió tu inspiración? Bueno, pero lo que pasa es porque Ferrara está muy ligada a la historia familiar mía, ¿me entendés? Mi padre particularmente viene de esa zona, ¿me entendés? Entonces es como, Ferrara es como, no sé si mi segunda casa, pero es un lugar que todas las veces que pude estar me resuena muchísimo, me emociono, ¿me entendés? Porque imagino esto a principios del siglo pasado o anterior, ¿me entendés? Con el camino de los ancestros, ¿no es cierto? Claro. Entonces eso es hermoso, y además es una ciudad que es muy linda, tiene una belleza muy particular, Ferrara, ¿no? Algo te había impactado de la forma, esto de el mayor lujo es el tiempo, ¿no? Sí, es un lujo silencioso, el tiempo. Y vos hablabas en ese momento, ya hace 8 años, de este lujo silencioso que es el tiempo y que atraviesa todas las circunstancias, todas las situaciones. Exacto. Atraviesa el turismo, atraviesa la gastronomía. Estábamos hablando justamente de eso y me encantó porque cuando yo me refiero a la poesía, cuando volví a escuchar el programa, había mucha poesía en tus palabras. Entonces después lo único que yo hice fue traducir, pero esa forma de conectar con el lugar, imaginarte cosas, conectar con tus ancestros, esa emoción es la que se pone en el plato. Pero bueno, me gustaría que le cuentes a la gente cómo empezó tu pasión por la comida, por la cocina. Sí, yo creo que la pasión por la cocina es como parte, está puesta en el ADN de todos los que somos descendientes de italianos, ¿no? Yo soy orgullosamente argentino, pero soy la primera generación de argentinos de la familia mía, con lo cual tengo muy arraigado esta cosa, el comer para el italiano no es una cuestión biológica, sino es un acto cultural, ¿tá? Entonces, esto atraviesa todas las clases sociales, absolutamente. El italiano se desayuna y está pensando, así viva solo, está pensando cómo va a ser el almuerzo y la comida de la noche. Esto es así, ¿no? No es que es así. Y entonces esto está muy presente en la cultura argentina también, sobre todo en el interior, ¿no es cierto? En el interior, que es de donde yo vengo, es como todos los días se practica esto y se dice y se piensa, ¿no? Entonces tiene un pensamiento el acto de la comida. Y es maravilloso, porque es como esta cosa de reunirse alrededor de una mesa. Me parece que es un acto casi religioso, diría. Es la palabra justa, no, es la palabra religioso. justa. Digo, con distintas connotaciones, no estoy hablando de ninguna religión en particular, claro. Y probablemente de todas, ¿no es cierto? Porque es como siempre hay una cuestión, un momento de reunión en casi todas las religiones, por lo menos lo que yo conozco alrededor del mundo, y es el momento de unión, de compartir, que me parece maravilloso. Fíjate vos que una cosa notable con el tema de la comida, en general en todos los restaurantes. Después les voy a contar que acabamos de abrir un restaurante también, bien así ahí, como para todo el día, que se llama Fede, que tiene un nombre muy fuerte en el concepto italiano, y bueno, eso es como para todo el día, no es como a fuego fuerte, pero igualmente le ponemos la misma garra. Y bueno, pero lo que decía con respecto al tema de la comida y al tema de evolucionar un restaurante, yo primero lo concebí como decir, de hecho empezó así el restaurante mío, vos lo sabés, sí. Empezó en el comedor de mi casa, con formato de restaurante, pero en el comedor de mi casa. Entonces era muy lindo en ese momento porque la gente reservaba y no se conocía, y se sentaban todos en la misma mesa. Y a mí me pareció hermoso eso. Ahí yo quiero hacer un paréntesis. Primero, para decir las redes sociales, por favor, si le quieren preguntar algo a Julio, se pueden hacerlo por Analía Pinto Periodista en Instagram, o por La Vida Moderna de Analía, también en Instagram. Son las dos redes por las que pueden hacer preguntas.
les quiero comentar que la casa era un departamento hermoso, cuya vista daba a las cúpulas de Buenos Aires, cerca de la calle de Arroyo, el ex hotel Sofitel. Era una belleza salir al balcón. Y esto lo cuento yo como testigo, porque yo estaba fascinada. Entonces llegabas al living y hacías la previa con gente que desconocías absolutamente. Les hablo de esto porque hoy quizás es cotidiano escuchar algo así, pero hace 10 años esto no pasaba, o sea, no era común. No pasaba tanto, tal vez, claro. tal vez era como estaba restringido a un circuito distinto y todo. Ahora, después, bueno, toda esta situación de aislamiento también nos llevó a tomar como una conducta distinta en lo social y bueno, entonces empecé a mirar el restaurante de otro modo. Ya en ese momento, antes del 2020, ya había salido de casa al restaurante porque ya era un momento dado que en determinado momento dijimos, bueno, no, hay mucha gente circulando en la casa, no durante el servicio, que no pasaría nada, claro. Digo, era como conforme va creciendo la cocina, que es lo que sucedió con la cocina mía, digo que yo nunca me quedé conforme de hecho no lo estoy. Bueno, no está conforme porque es un perfeccionista increíble, no es que no está conforme. Pero además del perfeccionismo también hay una cosa de crear permanentemente cosas que te lleva a tener un equipo cada vez más numeroso en que te acompañe, porque si no es como muy difícil, digo, creértela de que te la sabes todo. Y además me encanta esto, digo, hablo puntualmente del equipo, de la brigada de mi cocina, porque fíjate vos que, bueno, ahora recientemente lo hemos mudado, qué sé yo, estamos ahí con una refacción, abriremos nuevamente en febrero, y muchos me preguntan, ¿y tu equipo sigue con vos? ¿Se fueron a trabajar? Pasamos como 4 o 5 meses. No, algunos están trabajando en algunos lados y todo, digo, pero el momento que empiece a trabajar la cocina, todos los jefes de área de la cocina están todos disponibles para venir a trabajar conmigo, incluido mi subchef. Con lo cual, eso ya me tranquiliza un poco porque no tengo que explicar algunas cosas, ¿no? Claro, porque es muchísimo. Aparte, a ver, armar un buen equipo es lo más difícil que hay. Más difícil que hay para un cocinero. Sí, o sea, es lo más difícil que hay. Sí, viste, nosotros que tenemos tanto tiempo, digo, tanto recorrido, porque son 20 pasos más o menos, entonces es como cada cual tiene su ritmo, digo, es un momento que tiene que ser casi coreográfico, particularmente digo porque al final del último paso dulce, a mí me gusta que mi cocina sea vista, bueno, ahora va a ser un poco más vista porque va a tener como una partecita que es a la vista, pero igualmente me gusta que la cocina mía vea, digamos, que todos los integrantes de mi brigada vean para quiénes cocinaron, ¿no? Porque me parece que ese es el momento final de ponerse de novio con el comensal. Es esto, ¿no? Sí. Que el comensal sepa y le ponga cara a quien cocinó su velouté o su duxelles, que después te voy a dejar la receta. Y estábamos hablando hablando así de cómo se realizó el progreso, ¿no? Porque venimos de tu living, donde nos conocemos, el comedor, el balcón hermoso donde hacíamos el cafecito y el cierre, el brindis. Y después irnos a la galería donde está de nuevo el restaurante. Ahí estuve 2 veces también probando diferentes menús. Y ahí había una vez que estuve en una mesa sola y otra, de nuevo, conectando con gente desconocida. Colectiva, sí. Que fue buenísimo también, porque aparte, él tiene mucho cuidado en qué personas invita a compartir la mesa. O sea, no es que, bueno, sí, llamaste y veniste al día. Y si ese día hay personas que por ahí no es que sean o no del mismo palo, pero si él supone que pueden conectar por algún lugar, bárbaro. Si no se puede conectar por ese lugar, busca un grupo donde se pueda conectar mejor. O sea, es un trabajo. Es pensar todo el tiempo en que vas a compartir 3 horas con esa otra persona y que la conversación tiene que fluir. Eso es lo que hace, lo que hacía, porque ya esto cambió. Yo les estoy contando el crecimiento que se fue dando. Sí. Y ahí tuve la oportunidad de nuevo de compartir y siempre fue un lujo las personas con las que compartimos la mesa. Entonces, de hecho, algunos van a estar invitados al programa
porque fue muy bueno conocerlos. Y después de eso ya vamos al lugar protagonista, porque es el último, A Fuego Fuerte, que es el que, el que tuvo las menciones. O sea, y aquí estamos, ya nos conectamos con el ahora. El ahora sí, que te catapultó a la fama, podemos decir. Pero bueno, ¿qué es el resultado de un trabajo que venís haciendo? Sí, yo creo, con eso soy muy agradecido, de verdad que soy como agradecidísimo con lo que nos pasó. Digo, hay mucha gente que hace buen trabajo, particularmente en Buenos Aires. Somos solamente 4 restaurantes que nos dedicamos a hacer fine dining, con todo el esfuerzo que eso significa, ¿no es cierto? Porque digo, hay caminos un poquito más tranquilos, por lo menos en resultados económicos, y bueno, y esto es como más complejo de llevar adelante, que por suerte, bueno, nos están acompañando, ahora nos acompaña un grupo de amigos que aman el restaurante y que me dijeron no dejes. En algún momento digo, por la situación económica que vivimos era como muy complejo, ¿no es cierto?, llevar adelante, y me dijeron no dejes, nosotros te vamos a acompañar. Y bueno, tengo estos amigos que me quieren, que nos queremos mucho, desde un lugar común que es el amor a la comida y el amor a pasarla bien, ¿no es cierto? Por eso pasa que generás eso también vos, lo generás vos. Y bueno, entonces por eso soy un agradecido, ¿me entendés? Y digo, bueno, Michelin nos miró, nos incluyó en su universo. Realmente para los cocineros que te incluyan en el universo Michelin es como la cocarda de oro. De verdad, hay otras distinciones y otras cosas, pero esta es como la más, diría, como la más transparente y la más impensada, porque no hay forma de manipular eso bajo ningún concepto, ¿no? Es decir, vos le podés decir a fulano, a mengano y todo, pero nunca sabés cómo es el inspector, nunca sabés cómo es el proceso, cuando lo tenés o cuando no. Con lo cual eso te lleva a una cosa transparente, creo yo, o por lo menos el 98% de transparencia tiene, y eso es lo más lindo. Julio, tenemos 2 minutos, un minuto, para explicarle a la gente de qué se trata la guía Michelin. Michelin es algo muy interesante. Existe esa guía desde el año 1900, fue creada como un motor de marketing verdaderamente para vender más cubiertas por los hermanos Michelin. En realidad en francés se dice Michelin, pero no lo vamos a decir en francés. Entonces fue creada por los hermanos Michelin para que consumieran más cubiertas, que gastaran más cubiertas los franceses. Entonces empezaron como este plan de tenés que viajar en tu auto a tal lado a comer, y bueno, y a partir de ahí empezaron luego 1920 más o menos, empezó como esta distinción. Primero se llamó Guía Roja, después se llamó Guía Michelin, y se separó un poco de la industria de neumáticos. Igualmente es la misma compañía, ¿no? Con una división muy importante, y bueno, Michelin en el mundo ahora es uno de los referentes, o si no el más importante referente a nivel gastronómico, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos exposición, todos los restaurantes que estamos en el universo Michelin tenemos exposición a nivel mundial. Y tenemos que renovar los votos todos los años. Renovar los votos. Que esa es la parte más complicada. Más difícil que el matrimonio. Sí, más difícil terrible. Que el matrimonio, porque el matrimonio chamullás un poco y sabés contra quién jugás, ¿no es cierto? Acá esto no sabés contra quién, cuándo sucede, cuándo te visita el inspector, cuándo viene a ver toda esa historia. Nunca nos enteramos nosotros cuando tuvimos, sospechábamos, pero viste entre la sospecha y la realidad. Claro, lo que pasa es que también es difícil. Vos sabés quiénes pueden ir informando o quiénes llegaron y dicen, bueno, esta gente pesa muchísimo a nivel gastronómico y son gente a la que se escucha. Sí, pero se escucha parcialmente. Esto es lo que la realidad es que los inspectores Michelin, digo, cuando visitan tu lugar, Michelin lo que mira es que vos tengas una constante de calidad, claro, a lo largo del tiempo. Digo, no es que hoy de casualidad te salió bien la milanesa. Digo, la milanesa es hoy, mañana, siempre, ¿no es cierto? Bueno, nosotros no hacemos milanesa, pero quiero decir, claro. pero es una cosa así.
Bueno, lo que vamos a hacer ahora, nos vamos a ir a un pequeño corte y nos vamos a preparar porque tenemos algo para hablar de cine. Vos sabés que aquí abarcamos Hermoso, todas las formas de arte. Esta película te va a encantar. Y bueno, Paula Greco nos va a acompañar para hablar sobre Madame Violette. Ah, mira. Aquí estamos de nuevo. Me saqué los auriculares porque no podía manejarme el pelo. Y aparte porque igual le escucho perfectamente. Bueno, nos vamos a lo prometido. Sacar, entonces, ¿no? Sí, si lo quieren sacar, se lo pueden sacar. Sí. Aquí la tenemos a Paulita Greco. ¿Cómo estás, Paula? Ella es abogada. Sí. Me dice, no me presentes como abogada. Digo, bueno, es abogada y crítico gastronómico. Abogada, sí. Fuimos compañeras de la carrera. De colegio. No, de la carrera. Pasamos un año fabuloso, juntas con el gran equipo. Les mando un saludo, chicos. Acá tenemos otro que nos vino, a William Sardina, que está acá viendo presencialmente, a los chicos que saludaron por WhatsApp, un beso enorme también. Y bueno, en la parte de cine vamos a hablar de Madame Violette, que una película maravillosa. Maravillosa. Después me dicen, pero Analia, vos que vivís exagerando todo. Sí, a mí me pareció maravillosa, pero ¿por qué me pareció maravillosa? No porque sea la mejor película que van a ver en su vida, sino porque la película habla de temas que son tan cercanos hoy. La película no entra haciendo ruido, no está gritando, llega en lujo, en silencio, se instala despacito. Uno no se da cuenta y la película ya empieza a ocupar toda tu vida, tu hora, tus 2 horas en el cine. Está ambientada en Francia, en siglo XIX. Estamos hablando de 1880, más o menos, de 1880, 1890, más o menos. Una mujer llega a un pueblo a poner una escuela. En ese lugar nunca hubo una escuela, pero no es que solo en ese lugar no hubo una escuela. No había escuelas en los pueblos en Francia y no había escuelas porque la educación gratuita, obligatoria y laica se hizo a partir de allí. O sea, ella fue porque desde el gobierno se había implementado un plan para educar a todo el país. Estamos hablando de, en esa época, una Francia pobre, no es la Francia de ahora. Era una Francia pobre con muchísimos campesinos y entonces hay que tener muchísimo cuidado en
en cómo se ve esta película, más allá de lo que simboliza, de lo que cuenta y de todo. Es impecable la apuesta, es una belleza austera, porque en ese momento estamos hablando del campo, estamos hablando de nieve, estamos hablando de un invierno crudo, por lo tanto es una apuesta bastante respetuosa de los sitios comunes, del clima, de la montaña, de lo que pasa realmente en esos lugares, y se conecta mucho la madera, el campo, la tierra, la luz. Está muy, pero muy bien hecha. Entonces, acá Paula, yo le hice algunas preguntas para que ella nos vaya contando, entonces para que nos cuente lo que ella sintió, porque esto se trata de sentir, es arte y uno lo percibe, y porque la cámara cuenta muchísimo más, porque no sé si, creo que sí, esto lo charlamos cuando salimos del cine, pero más o menos hay rostros que la cámara lo está enfocando, y por más que lo enfoque, el rostro está hablando por sí mismo, el rostro cuenta una historia. Entonces, bueno, para empezar vamos a lo sensorial. Okay. ¿Qué fue lo primero que te atrapó de Madame Violet, como el color? Sí, me atrapó su persona. Me atrapó la maestra, la figura de la maestra, intentando traspasar barreras propias y barreras del lugar para poder transmitir lo que más le importa a ella, que es la educación. Soportar momentos de frío, soportar corridas, o primero el destierro de ella, porque en definitiva ella viene de una ciudad y viene de París, por supuesto. Viene de París, o sea que hay que ir desde París a este pueblito recóndito, en la Francia pobre. Sí. Ay, me olvidé de dar las redes sociales, recuerden que todo lo que quieran preguntar lo pueden hacer, Analía Pinto Periodista, o La Vida Moderna de Analía en las cuentas de Instagram. Eso está bien. Entonces creo que la figura central sin duda es ella, que el resto, por supuesto, colabora en crear esta historia, que no sería nada sin el alcalde, sin los niños, sin los padres, que todos nos intentan mostrar esa resistencia inicial a la educación, pero más que nada creo que es una resistencia que todos tenemos a los cambios. Y eso es lo que se mostró ahí, ¿no? Porque es una sociedad que estaba acostumbrada a trabajar con sus manos, a trabajar con su cuerpo, a enfrentar fríos, como vos lo decías, a enfrentar cualquier tipo de penurias, incluso sin vislumbrar un futuro, porque lo cierto es que económicamente no era una ciudad que estaba bien, claro, a pesar del esfuerzo que tenían, ¿no? Y aún así, hoy lo conocemos como que es un futuro prometedor, la educación, pero aún así, ante ese futuro que parecía y que ella planteaba como prometedor, lo rechazan. Lo rechazan, se niegan absolutamente e intentan destruirlo. Eso es lo más raro, ¿no? Porque nosotros acá estamos contando la película, por lo tanto había que hacer la advertencia, hay spoilers, pero porque es una película de hace 2 años, o sea que, bueno, hay spoilers. Vista para algunos. Claro. Cuando ella va contando, cuando la historia sucede, uno dice, bueno, a ver, es gratuita, básicamente, es obligatoria, es laica, o sea, ¿de qué te podés quejar? Porque claro, mucha gente en Francia, muchísimo más, estaba en contra de tener una educación que tenga que ver con la iglesia, y por supuesto estaban en todo su derecho, pero acá te proponían cosas que eran perfectamente aceptables, no tenía que pagar, estabas obligado por el Estado, y sin embargo lo rechazaban. Sí. Pero llamativo... No, pero lo cierto es que nosotros quizá lo estamos viendo hoy con esta mirada ya más abierta, claro, ¿no? Una mentalidad donde ya conocemos seguro, el futuro. Seguro, sí. Pero ahí lo veían como una intromisión, y además el temor a qué iba a traer que mis hijos a futuro sepan más que yo, ¿no? Eso es lo que se plantea uno de los personajes. Es impresionante. Cuando dijo, ¿y si sabe más que yo? O sea, le preocupaba eso al papá. Claro. Entonces, que termine gobernándolo o mandándolo, ¿no? Pero qué terrible.
Pero, creo que en ese momento era, no sé si la segunda, la tercera república, bueno, pero era un momento republicano de Francia, en ese momento, 1880, por ahí. Claro, sí, sido, sí, ¿no? sí. Y la Segunda República. Y en Creo. ese momento es como que empezaban a aflorar todas estas ideas, Sí. ¿no es cierto?, de lo que es la democracia, bueno, una democracia muy rudimentaria, pero democracia al fin, y eso también lo hace interesante, me parece, Por esto que supuesto. cuentan ustedes, ¿no es cierto?, de la cosa, porque me meto en la No, conversación pero de está ustedes, fantástico, perdón. está muy bien. Pero digo, mucha gente, muchos colegas me preguntan cómo permitís o cómo lográs la evolución en tu cocina, ¿no es cierto? Y creo que lo estoy traspolando a esta Sí, situación, pero está ¿no? perfecto. Pero digo, yo creo que la evolución de la cocina mía, porque una vez a la semana tenemos un día muy democrático. Después, claramente, una cocina tiene que funcionar verticalmente, porque si no, no puede funcionar, si no Tal sería cual, un caos, tal ¿no? cual. Pero de verdad que una vez a la cocina me gusta que eso suceda. Entonces todos participan, incluido el bachero, que hace toda la cocina completa participa y da su opinión y da su situación. Tenemos un momentito de lo que sería dedicado del servicio, Sí. y otro momento, que es el momento más largo y el que más me divierte, el que más me gusta, es escucho, porque conmigo trabaja mucha gente joven, gente que tiene la edad de mis hijos, de mis hijos más chicos, no de los más grandes, que son más veteranos. Bueno, pero digo, y escuchan, me gusta escuchar, ¿me entendés? Y me gusta y aprendo todos los días. Y entonces ese es el momento, digo, que tal vez tenemos que bajar, es un gran ejercicio además para bajar el ego, absolutamente, porque creo que un chef en su cocina sí es como se sube arriba del caballo del ego, que es muy fácil subirse, Sí, es sí, muy fácil sí, totalmente, subirse cuando totalmente. tenés 2 aplausitos y alguien que te dice me emocionó tu comida, ya está. Le doy de comer a Dios y después vemos si cocino acá abajo, ¿no? Entonces, es sí, verdad. no, eso me cuido muchísimo yo en lo personal, y porque después digo, si no, es como que no te sirve, eso no me sirve, a mí en lo personal no me sirve esta cosa de creerse. Y bueno, y esta cuestión, ¿me entendés?, de no tener temor a que alguien sepa Claro. más que yo, Bueno, o que claro. no, al contrario. Pero esto es un ejercicio, Sí. que por ahí en el 1800 no era tan fácil. No era tan No, fácil, claro. y por eso tomo algo que él mencionó, Julio mencionó, y es la situación que él dice como verticalista, es decir, independientemente de este día de libertad donde todos pueden aportar, un poco la imagen del Estado, que digámoslo también, Anita, no solamente esto pasó en Francia, sino que también nosotros lo vivimos acá en Argentina. Exactamente. Lo vivimos casi en paralelo, Ujú. porque nuestra ley de educación, también la 1420, fue de esa época. Y la idea justamente, y por eso tomo la mención de Julio, la idea era que el Estado, que recién estamos hablando de independencias que eran incipientes, ¿no? Claro. Sí. Empiece a regular la educación, pero la educación como un faro de crecimiento del país. Tal ¿sí? cual, Es decir, tal cual. ¿qué tipo de ciudadanos queremos tener? ¿Con qué ideas? Pero no quiero entrar en las ideas que hoy No, estamos... No, Tal cual. claro. No quiero poner un tinte que sea Ajá. equivocado. Digo, ¿qué era lo mínimo con lo que queríamos formar a nuestros ciudadanos para que defiendan a nuestra república y que se sientan parte? Que eso es maravilloso cuando lo hablamos, porque también hablábamos de, vos decís, esta película sucede en 1800, esto pasa en 1888, por ahí. Nosotros teníamos en 1884 Sí, la ley. correcto. Estamos hablando de un país, o sea, antes que Francia. Sí. O sea, Claro, Sí. claro. otra Argentina. Sí, sí, sí. Otra sí, sí. Argentina, un país, a ver, las fuentes todos sabemos, el maestro era Sarmiento, entonces esos cimientos tan arraigados que teníamos con Sarmiento, que después lo continuaron, no importa el gobierno, se fueron Sí. continuando, o sea, Sí. el plan siguió, Sí. el Sí. plan siguió, Sí. y el plan era educarnos, hacernos un país más importante Sí. todavía, Sí. basándonos en la educación. Por lo tanto, por eso nos pareció tan importante hablar de esta película, porque es una cachetada a lo que quizá
hoy está sucediendo y estamos, ¿cuánto tiempo después? No solo en Argentina, ¿eh? En el mundo. En el mundo y además particularmente en Latinoamérica sucede como pero no lo digo mal, ¿no es cierto? No lo digo mal, ni estoy entrando tampoco en un tema político, simplemente digo, suceden estas cosas por distintas razones, claro. ¿No es cierto? Pero sí, básicamente sí. Porque las sociedades tienen otras urgencias ahora sí. Que no es pensar a futuro, ¿no? Y fijémonos que aquí en Argentina, del otro lado del mundo, sí, digamos, Francia, ambos lugares, como otros, ¿no? Pensaron a la educación claro. Como la manera de progreso de un país, ¿no? Sí, y nosotros, con el correr de los años, lo fuimos casi descartando. Sí. Así es. Porque es así. Es importante porque el alcalde, que es la representación del Estado en la película, en un momento dice, quiero yo aprender también. Sí. ¿Por qué? Mirá porque él creía que el eso, progreso, él no se podía comprar unas máquinas. ¿Por qué no las podía comprar las máquinas? Porque no sabía leer. Entonces claro, le vienen con instrucciones que no iba a poder leer. Claro. Entonces, claro. Fíjate en algo tan... Claro, bueno, en ese momento era la revolución industrial, así que... Impresionante. Seguro, en esa conversación ya te dice qué cuánto le iba a cambiar la historia. Pero bueno, cerrando esto, acá tenemos una pregunta para Paula. ¿No te parece que ese miedo que mencionaste en los padres del protagonista se sigue transmitiendo en las familias hoy en día? Sí. Creo que en parte sí. Sin duda, en un momento de los comienzos de nuestra historia, que era cuando, bueno, la época de Sarmiento, ¿no? Que fue el propulsor, no quiero entrar en Facundo, que incluso fue anterior a esto, ¿no? Pero digo, Sarmiento fue un impulsor de todo esto, sin duda. En esos momentos no. Creo que en esos momentos podía haber un cierto miedo de las familias, pero siempre había... una insistencia porque conocían internamente que el progreso era de sus hijos con la educación. Con el correr de los años, algo sucedió en Argentina que en cierta manera nos han, se ha sentado otra vez en la mesa el miedo e incluso la rivalidad frente a aquellos que quizá pueden acceder a lugares de estudio. Y creo que hay que volver a traer y a no enojarnos con las lecturas, a no enojarnos con los planes de estudio, cualquiera sea. Así es. Es la única manera de avanzar. Sí, otra pregunta para la película. Pregunta para Paula, ¿crees que Madame Violette es una película que debe ver todo el mundo al menos una vez? ¿Por qué? Sí, creo que es una película que deberíamos ver, pero la deberíamos ver con este análisis. Con el análisis de lo que representa la educación, de la semilla que es en el crecimiento de un país, de la fortaleza que tiene Madame la verdad que en expresar sus ideas, en plantarse, porque ella también, digámoslo, venía de una historia con ideales bastante opuestos. Exacto. Y sin embargo logró guardarlos frente al aula y logró enseñarles a los chicos bueno, a lo que iba, lindo, ¿no? Lindo, priorizó el otro antes que uno mismo. Sí. Es el plan de esta noche, yo digo, acá en Cinépolis Recoleta, acá nomás. Bueno, una película que vale la pena ver y dejar que haga su trabajo. Así que ahora nos vamos a un corte y volvemos con muchísimo más programa.
Aquí estamos de vuelta. Bueno, les cuento. Estuve en Colonia. Fui a Colonia por Colonia. ¿Conocen Colonia? Sí. Obviamente. Sí, todo el mundo conoce Colonia, o por lo menos las personas con las que estoy. Les cuento, fui a Colonia y me resultó súper fácil. Fui a Colonia por Colonia. Llegué... ¿Por Colonia qué? ¿Por Colonia Express? Por Colonia Express, exactamente. Sí. Genial. Y me pareció súper fácil. Sí, súper fácil. Llegué absolutamente intuitivo, seguí la fila, di los documentos. Nunca había demorado tan poquito en mi vida. No sé si porque llegué temprano, que siempre llego corriendo tarde, pero no sé si porque llegué temprano, pero fue todo súper fácil. Y bueno, ¿no les pasa que una vez que se suben al barco dicen, ay, qué hermoso? Sí, es lindo. Hermoso. Y además, viste que Colonia tiene como ese encanto de como semi-detenido en el tiempo, por lo menos la ciudad vieja, ¿no es cierto? Eso es lo que más me gusta. Y en días así. Es como, estás siglo XVI, más o menos estás ahí. Es una belleza. No, tiene como esa cosita que te retrae con el tema de, porque era a mí también me genera como esa cosa, ¿no? De, a veces de... ¿Nostalgia? Sí, me da como digo que también transcurrió mucha tristeza allí, ¿viste? Claro. Porque fue un mercado de esclavos importante. Sí. A mí me parece que esa energía es la que hace que cuando uno llega a Colonia hay como una poesía, un clima de nostalgia, de poesía, de todo. Aunque esté verdad, el sol radiante, sí, hay como una cosita ahí. Hay como poesía, y la poesía se hace con lágrimas, porque si uno está feliz no hace poesía. La poesía con tristeza. Se hace con tristeza, hay que llorar a chorros. Entonces, y bueno, estuve en Colonia, me pareció fabuloso, siempre es hermosa la Colonia. Sí. Estaba buscando el cafecito donde siempre voy a tomar el té, no estaba más, lo sacaron, pero estaba Casa Lausen. Casa Lausen que es también de los mismos, pertenece al mismo grupo de Colonia Express, que tiene la bodega de Cerro de... Ajá, sí. Que está buenísima, que espero que lo tengamos a ellos aquí en algún momento para contarnos lo que es ir, porque es una experiencia fantástica, es una experiencia muy linda. Bueno, la cuestión es que fui a pasar el día. Aparte es un ratito. Es un ratito, o sea, es más fácil que ir a la casa de mis primos. Que irte a Vilar, por ejemplo. Acá sí. Y si agarras un problema en la autopista, peor. No, olvídate. Pero bueno, me encantó viajar a Colonia, encontrarme con la poesía que siempre me abre las puertas, y con gente que del mundo, con los que terminás charlando en algún restaurante, en alguna parada, y vos decís, wow, qué maravilla, cuánta gente va a Colonia. Sí. ¿Cuánta gente va a Colonia? Sí, hay mucho tránsito, tengo entendido también como que se vende mucho la alternativa de visitar Colonia desde Buenos Aires para los turistas, claro, los extranjeros que no visitan, porque es acá nomás. Para nosotros es acá nomás, pero del mundo. Para mí vienen mucha gente a ver locaciones para filmar. Sí, también. Porque había directores de cine, claro. Entonces, de cine, perdón. Y bueno, venían a filmar. Maravilloso. Pero bueno, esto es para contarles que estuve en Colonia por Colonia y que fue un ratito nada más. Fui y vine maravillosamente bien. Tenemos muchas preguntas para Julio. También hay otras preguntas para Paula sobre la película, pero bueno, primero vamos con las de Julio. Tenemos Pablo 1985 de Reddit, dice: la película suena interesante, pero es una película francesa con final inentendible. Porque, ¿te acuerdas que hubo una época en que todo el mundo creía que la película francesa era un problemón? Claro, pero para nada, no. Tiene los tiempos de las películas francesas que muchos lo dicen como que son lentos, pero acá fueron perfectos para poder describir toda la situación y tiene un final hermoso. Pero además tiene que ver esta cosa, digo, meto otra comedicia porque conozco bastante, estuve muy vinculado y estoy muy vinculado a Francia. De hecho, le mando un saludo al equipo diplomático francés porque nos visitan mucho en el restaurante, ellos son como muy copados con nosotros. Bueno, pero eso hay que contarlo también porque antes de empezar el programa hablábamos sobre el restaurante y que tuvo muchísimas visitas. Tuve la oportunidad de ir con el embajador de Rumania. Sí, el embajador de Rumania, Dan Petre, lo recomendó para la visita del presidente de Rumania en la Argentina. O sea...
Tremendo. Impresionante, impresionante. Sí. Y aparte, estamos hablando de una persona que ha estudiado cocina, que Sí, tiene un paladar sí, exquisito, sí, que él sabe muchísimo de lo y que él habla. él fue uno de los comensales que lo recuerdo siempre porque esa, no todos tenemos cuando los productos tienen mucho proceso, pero mucha cuestión, digo, cada uno de los platos nuestros tiene más o menos entre 20 y 30 componentes, entonces es como que a veces tenés que tener un paladar muy súper para detectarlo, Sí. y él montones me dijo, es esto, es lo otro, divino, Sí, un sí, copado, sí. un copado. Sí. Bueno, acá alguien me está preguntando que por favor nos digas una receta en un minuto. En un minuto, bueno, les voy a dar algo que Sí. me gusta mucho, que es muy francés y que viene bárbaro para acompañar cualquiera de las variedades de carnes que sirvamos y toda esa historia, que es la receta de la Duxelles, que se hace con echalot, con cebolla, es más o menos la proporción, son 2 echalot, media cebolla. Estoy diciendo así apurado porque estas cosas las hago a ojo porque no es la cocina nuestra. Bien. Pero bueno, estos se pican muy finito, se pica bleu noir, como dicen los Que es muy difícil. que es muy difícil porque tiene ese cuadradito muy chiquitito. Eso se salta en manteca, ¿no? 2 cucharadas de manteca, se hace un saltado primero en eso, cuando se empieza a blanquear, que se llama, es el momento. Si lo queremos hacer en 2 tiempos, retiramos la sartén esa y ponemos otra sartén a donde ponemos otro poquitito de aceite de oliva en el fondo y saltamos la variedad de hongos que querramos poner picados. No ¿Cualquiera se puede hacer? Sí, con Justo cualquiera, que le gustan los círgola, hongos, claro. champiñón, Portobelos, champiñones, al contrario, o sea, porque si no queda, tenemos otra cosa. no, pero eso es como que queda, al contrario, Bien. ¿me entendés? Queda como súper bien, incluso a mí no me gusta, pero hay gente que le pone algunos componentes, como por ejemplo manzana verde, picadita. Mira. A mí no me gusta particularmente porque creo que tiene que ser más genuino el sabor del hongo. Bueno, todo eso se salta un poquitito y luego se une en la sartén original, digamos, y ahí se pone un poquito de vino blanco y se deja reducir, y eso es lo que queda, una crema rústica, Duxelles se llama, muy rica para acompañar. Se pone pimienta, sal, ¿no? A gusto, nada más que esos ingredientes, nada más que esos condimentos, pimienta y sal al gusto, preferentemente pimienta negra, y bueno, se termina, y una vez que redujo queda como una especie de crema, una cosa así. A los hongos más pequeños se reducen, se pierden, y eso es interesante para servir como para ponerlo arriba, por ejemplo, de una pechuga, queda riquísimo. Una pechuga a la plancha, puesto por arriba, terminado en el horno 3 minutos, 4 minutos en el horno, queda espectacular. Qué rico. Bueno, bien, ya Sí, tenemos sí. receta para Los el amigos, próximo encuentro, sí. así que recuerda el grupo de la Media Luna que tenemos cocineros que se encargan de Ya tiene que haber tomado de nota. poner en práctica Bueno, las recetas. ojalá que les Sí, sirvan, sí, sí, sí. seguramente. Aparte, Vale, si no me llaman y me Te llama invitan. y voy tirando algunos otros tips que no siempre me los acuerdo. buenísimo. Gracias. Escúchame, tenemos más preguntas. 20 pasos, Rolando de Olivos. ¿No son muchos pasos? ¿Hay 10 pasos para el postre? No, para el postre hay 4 pasos. 4 pasos. Sí, hay 4 variedades distintas. No son muchos, porque justamente es lo que nosotros hacemos es no desafiar, digo, invitar a nuestro comensal, perdón, no encontraba la palabra, invitar a nuestro comensal a que recorra los sabores de nuestra Argentina. No exactamente, digo, como uno lo piensa, que es como el sabor de la empanada, todo eso, sino sabores de nuestros productos locales. Nosotros usamos todos productos argentinos, no usamos productos extranjeros. Me para encantó nada. esta pregunta. Aún inclusive la trufa, que es argentina, de producción argentina. Claro, la que estamos produciendo ahora. Sí. ¿Es como el oso que los chefs se vuelven locos? No, algunos sí, pero por otras razones. No existe eso, no existe esa, digamos, como de forma habitual, Claro. ¿no? Es como el Puede camino, haber el camino a seguir. Digo, ¿Es rentable un restaurante Michelin en la Argentina? no, No. definitivamente no. Una receta rápida ya la dimos, es la que hicimos. Estas son las preguntitas. Pero perdón, no es Sí. rentable un restaurante Michelin en Argentina,
ni en el mundo prácticamente. Esto es así, ¿no es cierto? Básicamente los restaurantes que nos dedicamos independientemente, digo, porque hay restaurantes Michelin que no necesariamente hacen comida fine dining, ¿no? Comida claro. de autor. Hay restaurantes Michelin, qué sé yo, acá en Buenos Aires tenemos varios que no necesariamente hacen comida, todas las recetas son de autor. Nos faltó contar, porque esto es muy importante, Ajá. porque yo me lo tomé y después no lo leí, pero está buenísimo el explicar a la gente que no todo el mundo sabe lo que es fine dining, y aparte porque algunas veces dicen, bueno, vamos a tal restaurante porque es muy caro y porque aparte está en la guía, y después se quejan porque no encontraron lo que buscaban. Porque lo que buscaban era fine dining y no encontraron. Entonces está bueno esto de contar. Sí, contar. El fine dining creo, es exactamente eso, para traducirlo simplemente, es la cocina de autor, la cocina donde no se recrean recetas, sino se crean recetas, ¿no es cierto? Esto es lo más importante, ¿no? Es lo que le pasa a la cabeza al chef, que a veces se nos ocurren cosas como muy locas que después no funcionan, porque digo, por eso lleva tanto proceso. Nosotros trabajamos una vez a la semana trabaja toda la cocina para la creación, y cada plato nuestro lleva aproximadamente un proceso de 2 meses de creación, ¿no? Porque además, como nosotros diseñamos la vajilla nuestra para cada plato, entonces cuando empieza a tomar forma ese plato, que es después del primer mes de creación, digamos, esto es como lo formal. Un día a la semana nos dedicamos a crear. Después, durante los preservicios y todo eso, a mí se me ocurrió, y eso hay como tenemos nosotros, por lo menos nosotros tenemos un tablero en la cocina, que es donde vamos anotando ideas que después las vamos a desarrollar al próximo encuentro, ¿no? Y también cuando empieza a tomar forma el plato, entonces yo me siento y empiezo a dibujar lo que imagino que será el contenedor de ese plato, ¿no? Y después me peleo con los ceramistas, con el coso. La búsqueda de la vajilla es... No, porque después me peleo con el ceramista porque lo hacen exclusivamente para nosotros, entonces me peleo porque nos quieren cobrar mucho o porque qué sé yo, bueno, todo eso. Pero respondiendo a la pregunta de si es rentable, a lo mejor en otros lugares del mundo es un poco más llevadero. A nosotros en Argentina nos cuesta porque tenemos una economía muy inestable, esto desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces nos impacta directamente a nosotros. Por eso generalmente los restaurantes como estos buscamos más trabajar en estacionalidad, específicamente en enero casi ninguno de nosotros trabaja, porque justamente no tenemos público, el público que nos puede demandar a nosotros, me refiero, ¿no? Pero bueno, rentable como son los otros lugares, que son las parrillas, toda esa cosa, no es rentable. ¿Y estamos en una época donde hay mayor competencia de chefs argentinos por la guía o no? No, nosotros no competimos entre nosotros. Nosotros nos ayudamos muchos. Bien. Yo no compito con ninguno. Creo, esto no lo digo soberbiamente, pero lo digo porque es así. Creo que cada uno de nosotros tenemos un estilo particular de comida, desarrollamos en esa línea, qué sé yo, por ejemplo, Pablito Park, de quien soy muy amigo, tiene su restaurante Han, con creo que lo mejor de cocina coreana fine dining en Argentina, sin duda, lejos, y él hace su línea coreana, obviamente, ¿no es cierto? Claro. Entonces es como que genial eso, y yo hago mi línea con una impronta argentina, pero abrevando mucho en Francia y en Italia, sobre todo, que es como la cocina de donde vengo, ¿no? Claro. Que es maravilloso y la verdad es que las raíces cuentan. Mucho tiempo. Se nos terminó el tiempo, ¿viste? Que esto qué rápido. Vos tenés que tener programas más largos, me parece, Ana. Sí, pero estoy como vos, necesito que haya espacio y después que haya patrocinadores. Que haya patrocinadores. Bueno, pero hay que patrocinar. Claro, este programa vale la pena, viejo. Tal cual. Hay que patrocinarlo. Lo importante es darle espacio a que el otro cuente su historia, porque si está acá es porque tiene algo muy importante para contar. Qué lindo. Si no, no se lo elige. Bueno, te deseo lo mejor, Ana, porque de verdad te lo mereces. Sí. Muchísimas gracias, Julio. Gracias Paulita, por ser parte de este primer programa. Gracias, Ana. Muchas gracias a ustedes también. Me encanta. La verdad que me pasé bárbaro con ustedes. Vamos a seguir compartiendo muchas ediciones aquí en Veme, porque lo que queremos es que
te sumas a la propuesta de mirar el mundo desde otro lugar. Hasta la próxima.